temas. Si podemos ver los 4 temas. El contenido, primero voy a hablar un momentito de competitividad. Ahorita durante los discursos se mencionó la palabra competitividad varias veces y una de las preguntas que yo les haría en este momento es si ustedes saben en dónde se encuentra Colombia y diferentes países de la comunidad andina dentro de ese contexto. Hay estudios actuales de competitividad donde nos colocan en diferentes lugares, ¿sí? Y realmente, si dónde pensamos estar dentro de varios años, cuál es el plan que tenemos como país para llegar a subir esos escalones de competitividad. La siguiente parte entro con logística empresarial. Realmente estamos en un congreso de logística y hablo de definiciones. Y ustedes se dirán, bueno, ¿por qué viene a hablarnos, por qué viene a hablarle a los burros de patadas, como decimos en México? O en otras palabras, ¿por qué se ponen las patadas con los burros? Y realmente estamos hablando de que ustedes saben las definiciones. Y más que todo es para sentar un contexto. Me ha tocado estar en cursos de logística en diferentes países donde cada quien habla de logística de diferentes maneras. Para cada quien, para unos es transporte, para otros es distribución, para otros es abastecimiento. Desgraciadamente, muchas veces no tenemos un solo concepto, una sola definición. Entonces, para mí es una parte muy importante sentar más que todo las bases de lo que vamos a estar hablando. La siguiente es lo que le denomino estrategia y planeación logística, más que todo logística, ¿dónde queda dentro del contexto de las organizaciones? O sea, estamos hablando que si estamos hablando de planeación y estrategia dentro de una organización, realmente a qué nivel estructural lo tenemos dentro de las organizaciones. De hecho, ahorita una de las maneras que yo le pregunto a muchas empresas es, dime en dónde tienes logística y te diré cuál va a ser tu futuro prácticamente. ¿Sí? Es una parte que es vital, es muy importante, y con la administración de la cadena de abastecimiento, que otra cosa que es importante es para mí, y esto es una opinión personal, incluso el título que se le da al tema de Supply Chain Management o Administración de la Cadena de Abastecimiento está equivocado. No hablamos realmente de cadenas. Una cadena generalmente es una serie de eslabones, ¿verdad? Pero realmente no hablamos de cadenas, hablamos de redes. Como organizaciones competimos en diferentes cadenas y trabajamos con diferentes cadenas. Desgraciadamente se quedó ese término, ¿sí? Incluso abastecimiento también es otra cosa que no se debería llamar, porque no nada más vemos el punto de abastecimiento, hablamos también del punto del cliente, que es lo más importante. Entonces, realmente relacionas cliente-proveedor, que debería llamarse, por decir, una red logística, a final de cuentas, nomás que se le ha dado el término de Supply Chain Management y es un término que va a quedarse. Pero nada más quiero que agregar ese concepto de que muchas veces es importante en qué contexto estamos hablando dentro de eso. La otra parte, la cual menciono aquí, es lo que es logística y la cadena de abastecimiento. Más que todo, para sentar el contexto en qué vamos a estar mencionando dentro de esto. Competitividad. Si hablamos nosotros, la competitividad de una compañía se refiere a su posición relativa, pero es compararla contra algo en este contexto. Y esa posición relativa dice respecto a otras firmas en el mercado local o global. Y aquí también sería la pregunta, ¿la competitividad de una nación es igual? Existen estudios de competitividad, como les mencionaba, a nivel país, que comparan infraestructura, educación, nivel de educaciones, etcétera, que nos puede indicar cómo nos encontramos. Ahora, esta es una parte para mí muy importante cuando hablamos de competitividad y organizaciones. Dice, se necesita saber trabajar de forma diferente, así como desarrollar e instrumentar filosofías propias. En otras palabras, no nada más con hacer benchmarking, no nada más con copiar las mejores prácticas es suficiente en la actualidad. O sea, en la actualidad no me puedo quedar ahí, sino necesito redefinir empresas, necesito redefinir los niveles de competencia realmente para ver en qué mercado, en qué segmentos de mercados queremos competir. Y aquí la pregunta que yo les hago es realmente cuál sería el nivel de competencia del cual estamos hablando en el año 2000. Esta figura está tomada de un libro del Consejo de Administración Logística y aquí pongo producción, mercadotecnia, estrategia, calidad, que son los niveles, definiciones de la administración o lo que nos hacía competitivos en esa época, de acuerdo a esta referencia. Bajo este contexto, ¿sí? En los 90 se dice fue darle valor al cliente. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de competencia en el cual estamos nosotros trabajando en esta década siguiente? O sea, ¿en qué contexto? ¿Cuál es lo que nos va a diferenciar? Y aquí hay varios puntos interesantes. Uno de ellos que yo pongo ahí es logística y la cadena de abastecimiento.
Una alumna mío hizo hace aproximadamente entre 2 y 3 años, hizo una tesis en la cual hicimos una evaluación de empresas en toda Latinoamérica. Dentro de esa tesis ella encontró al menos 50 referencias que hablaban de logística como la siguiente ventaja competitiva. ¿Sí? Estoy hablando de hace 3 años. Lógicamente, dentro de esas referencias está involucrado Supply Chain Management. Entonces, realmente es una disciplina la logística que no surge en la actualidad. Si nosotros nos ponemos a ver desde el contexto de vida académica y vemos lo que es logística, encontramos que logística surge aproximadamente en los años 60. Los primeros artículos, los primeros libros, anteriormente se le llamaba administración de materiales a lo que era logística nada más. Ahora, no quiere decir que antes de los 60 no existiera la logística, sino simplemente estaba fragmentada, se veía nada más como un punto de la organización en sí. O sea, las actividades logísticas se hacían en diferentes lados. Empieza a surgir la logística y la logística tiene un boom en lo que vienen siendo los años 60 y 70. Sin embargo, a finales de los 70 hasta principios de los 90 nadie hablaba prácticamente en el mundo de logística. Y ahí la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que surge en 1960 como una disciplina integrada que tiene procedimientos, que tiene investigación, que tiene libros que la soportan, que tiene relación academia, industria? ¿Por qué durante la época de los 70s y 80s nadie hablaba de la logística prácticamente? La logística vuelve a surgir a finales de los 80, principios de los 90 y ya con un término de integración como cadena de abastecimiento, el cual se ha estado hablando en todos estos años. Ahora, muchas disciplinas pasan por un periodo que se llama periodo de prueba o periodo de maduración. Si después de ese tiempo seguimos hablando de esas disciplinas, quiere decir que la disciplina viene para quedarse. ¿Cuánto hace que hablamos de reingeniería? ¿Y en cuántas organizaciones se habla ahorita de reingeniería? ¿Sí? Prácticamente ninguna. ¿Sí? De hecho, es un término que hasta parece monstruoso muchas veces mencionarlo en una organización. Ahora, porque si dentro de 10 o 15 años seguimos hablando de reingeniería, quiere decir que es una disciplina con sus bases propias, que es sólida, que tiene metodologías propias, estructuras propias. Si no seguimos hablando de reingeniería, quiere decir que fue una copia nada más de algo que ya existía y que estaba consolidado. De hecho, aquellos detractores, por decir, de reingeniería, dicen, no es nada nuevo. ¿Por qué no es nada nuevo? Dice, no es otra cosa más lo que se llama análisis funcional en teoría general de sistemas. Análisis funcional es cómo hacer que un sistema funcione con el mínimo número de elementos. En otras palabras, quitar todos los elementos que no me agregan valor. Reingeniería es uno de sus propósitos, quitar actividades que no me agregan valor. Hay muchas críticas, incluso de gurús de la calidad como Yuran, etcétera, donde decían que la reingeniería solamente fue creada con un propósito de mercadotecnia. De hecho, yo tengo libros en mi oficina de 1987, 5 años antes de que saliera el libro de Hammer y Champy, donde habla de reingeniería. Pero no le llaman con ese término, le llaman diseño base cero, borrón y cuenta nueva. El autor es Cummings, y yo los tengo en mi oficina. ¿Cómo es posible que algo que se inventó en el 87 volviera a salir en el 92? ¿Sí? Por eso es mucho cuestionamiento. Si dentro de 10 años seguimos hablando de reingeniería, quiere decir que es una disciplina sólida. Lo menciono aquí porque es lo mismo. Logística pasó por un periodo de prueba muy difícil donde prácticamente no se mencionaba en las organizaciones como una disciplina en estructura. Sin embargo, en la actualidad, cualquiera de nosotros puede tener una tarjeta de negocios donde dice gerente de logística, director internacional de logística. Y una de las preguntas que yo hago, dime dónde tienes logística en tu organización y te diré a qué nivel estás prácticamente. Si la tienes en un nivel muy bajo, quiere decir que estás muy abajo en cuanto a competitividad del futuro se refiere. Para mí ese es un punto, una manera de verlo. Ahora, una de las cosas que yo aquí menciono es, podemos estar siguiendo al competidor. O sea, podemos tratar de ser los followers. Tratamos de ser nada más siempre siguiendo a alguien. O realmente podemos hacer cosas nuevas. ¿Entre qué cosas nuevas yo considero primordiales? Administración de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Una parte integral dentro de lo que queremos hacer. Es importante cuestionar los esquemas de otras empresas. Sí es importante ver qué se está haciendo a nivel internacional, pero también tengo que ver no solo adoptar, sino adaptar. O sea, realmente necesito checar eso. La otra, necesito desarrollar esquemas de monitoreo de desempeño, indicadores que realmente me ayuden a ir hacia donde quiero ir.
De hecho, en los últimos años, pues salió todo lo que se llama Balance Scorecard, el cuadro de mando integral. ¿Cuál es el propósito del cuadro de mando integral o Balance Scorecard? Pues el propósito es monitorear desempeño en diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas? No nada más considera el ámbito financiero, sino considera también el ámbito de procesos, considera el ámbito del cliente y considera el otro que es muy importante de aprendizaje organizacional. En la actualidad tengo varios estudiantes de tesis que su tesis lo están haciendo cómo hago utilización de herramientas de medición del desempeño de productividad de organizaciones dentro de la cadena de abastecimiento. Estamos viendo empresas y son pocas las que conocen o tienen indicadores, pero no de mi organización, sino la relación que tengo de los procesos que van más allá de mi organización. Son pocas las organizaciones que se encuentran a ese nivel. Por otro lado, hablo de un rediseño de procesos críticos. No de una reingeniería específica, sino el hecho de cómo le hago para cambiar los procesos. De hecho, ahorita se mencionó también durante los discursos la parte del comercio electrónico. Dentro de la parte del comercio electrónico, ¿sí? No es solamente poner una página web, esa es mi manera de verlo. Es más que eso. O sea, es un cambio de cultura, es una manera diferente de ver las cosas. Ahorita, para mí, no hay empresa que pueda decir, yo no me voy a ver afectado, porque se vende acero por internet. Entonces, si se vende acero por internet, imagínense todo lo que se pueda vender. O sea, prácticamente las empresas que estaban en la industria de acero decían, no, a nosotros no nos va a afectar. Estamos muy al comienzo de las cadenas, les afecta simplemente a aquellos que trabajan con commodities, con otro tipo de productos, pero a nosotros no. Ahorita en la actualidad compiten bajo un mundo de internet. Pero bajo ese contexto no es nada más la página, sino si yo voy a entrar al mundo del comercio electrónico, es cómo voy a cambiar toda mi infraestructura, todos mis procesos, de tal manera que tenga sentido lo que le estoy ofreciendo al cliente en ese momento. Y la otra parte tiene que ver con lo que es propiciar la innovación y el rompimiento de paradigmas. Para mí, en nuestra cultura, ahí está la clave. O sea, va más allá de simplemente un buzón de sugerencias, sino una metodología estructurada de hacer cosas diferentes. ¿Sí? Un caso que a mí me gusta mencionar en este punto de lo que es rompimiento de paradigmas, hay una empresa que se llama NEC, NS. ¿Sí? Esta empresa es muy pequeña si la comparamos contra tres grandes empresas que son IBM, AT&T y GTE. Es muy pequeña. Sin embargo, fue capaz de derrotarlos en ciertos nichos de mercados y en ciertas líneas de producto. Y la pregunta es, ¿cómo una empresa pequeña puede derrotar a tres empresas grandes, gigantescas, con mucho más recursos? El lema de NEC fue C cuadrada. Una C es computadoras, la otra C es comunicaciones. Ahora, si vemos, IBM ha sido buena en computadoras, en comunicaciones no es reconocida. AT&T, buena en comunicaciones, en computadoras no es reconocida. GTE, buena en comunicaciones, en computadoras no es reconocida. NEC vio esto, pero no lo vio ahorita, lo vio hace 20 años. O sea, simplemente la visión que tuvo de ver esto iba a converger y hace que una empresa pequeña canalice sus recursos, aun y cuando sean mucho más pequeños que otros, hacia algo que le va a funcionar. Entonces, es una de las cosas, no se vale decir para mí, somos más pequeños, somos un país que no tenemos los recursos como que tienen otros países, somos un país que el gobierno no nos subsidia como a Japón, somos un país que nuestra cultura no nos ayuda, somos un país que no podemos confiar en los proveedores. Para mí ahí no está la clave. O sea, siempre vamos a encontrar excusas para decir algo no se puede hacer. Sin embargo, hay muchísimos casos documentados de empresas que han hecho y deshecho siendo empresas pequeñas y han podido competir a nivel mundial. Entonces, para mí es una parte muy importante lo que es propiciar la innovación y el rompimiento de paradigmas. Ahora, para mí aquí está la clave, ¿sí? Esto para mí es barreras que yo tengo al transformar la organización. Y podemos hablar de muchas, de infraestructura, podemos hablar de gente, etcétera, pero aquí pongo dos. ¿Es realmente la psicología de la organización la que me está deteniendo a ser mejor? ¿O es la tecnología disponible? ¿O realmente mi cultura organizacional hace que se inhiba la creatividad dentro de las organizaciones? ¿Sí? ¿O realmente es la tecnología
Y así puedo hablar de otras barreras. Les voy a dar un caso, voy a decir el pecado más no el pecador. Es un caso cierto. Mi doctorado es en investigación de operaciones matemáticas aplicadas. Y esto lo comento porque ahorita, por ejemplo, no está mi padre aquí, si no, no lo comentaría delante de él. Pero voy a comentar como algo, generalmente en nuestros países estamos culturizados a algo que no podemos hacer o no podemos competir contra alguien. Cuando yo empecé a estudiar el doctorado, tenía pues todavía incertidumbre sobre exactamente cuál iba a ser mi especialización y el proyecto en el cual yo iba a estar trabajando. Yo estudié en la Universidad de Ohio State. Y una de las cosas importantes al comienzo en que empieza uno el doctorado, el PhD, es encontrar a un profesor que tenga algún proyecto que le interese a uno. Y una de las veces, casi tenía apenas un trimestre, yo ahí, vi uno de los anuncios donde decía un proyecto de la NASA, colocación de satélites en la órbita geoestacionaria. Se me hizo muy interesante. Mis antecedentes son en ingeniería industrial. Dije, bueno, voy a ver, a lo mejor es difícil o complicado por mi background que tengo. Y voy, y es aplicación de modelos matemáticos de optimización para la solución, para colocación de sus satélites. Entonces fue un proyecto que a mí me fascinó. O sea, prácticamente yo lo vi y dije, yo tengo que trabajar en esto. Al terminar la presentación de la gente que lo hacía, fui a hablar con el profesor y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya no tengo dinero para soportar a otra persona porque tengo estudiantes ya de doctorado y de maestría. Le dije, pues no sé cómo, pero yo voy a trabajar en este. O sea, a los 9 meses aproximadamente me dan el trabajo de hacer ese proyecto. Yo muy contento por tratarse de un proyecto de la NASA, pues lo primero que hice fue llamar a mi padre. Oye, me hicieron esto. Yo vengo de una familia de 7 hermanos. A todos nos fue siempre muy bien en las clases. Mis padres están acostumbrados a que todos salíamos muy bien y que no se preocupaban realmente por las calificaciones. Mi padre siempre nos apoyó, todos estudiamos en el Tecnológico Monterrey, la mayoría de nosotros tuvo becas de excelencia y además sacamos menciones honoríficas, etcétera. Esa es la familia. Pero una de las cosas que a mí yo nunca me esperé, en cuanto yo le mencioné a mi padre, lo que me dijo es, ¿y podrás? ¿Sí? Con un cuestionamiento como, pues sabes que somos de México, estamos en otro contexto, estamos bajo otras consideraciones. Y sí pues hasta cierto punto como que me desmotivó, dije, o sea, yo nunca había dudado de que iban a poder. Y desgraciadamente traemos una cultura de ser conquistados, ¿verdad? Y es algo que así viene, para mí es muy importante ese tipo de cosas, y muchas veces depende de nosotros, depende de lo que se puede hacer. Otro ejemplo que tengo aquí, nomás para darles una idea de lo que es la mente humana. Un profesor, aproximadamente de 60 años, de una de las mejores universidades de Estados Unidos, no voy a mencionar el nombre, trabajó durante 20 años tratando de probar lo que se llama una conjetura. En investigación de operaciones, una conjetura es algo que se cree que es cierto, pero que no se ha podido probar. ¿Sí? Entonces, este profesor trabajó durante más de 20 años con dinero del gobierno de Estados Unidos y con muchos estudiantes de doctorado y de maestría para poder probar esa conjetura. Todo ideal de un profesor de investigación de operaciones en matemática es ponerle a un teorema su apellido. Por ejemplo, que yo tuviera el teorema de Mata. ¿Sí? Eso es lo máximo que puede crear. Entonces este profesor trabajó mucho para probar esa conjetura y crearla en un teorema. Entonces, sabían que siempre había sido cierto, pero nadie lo había podido probar todas las veces, ni nadie había encontrado un contraejemplo. O sea, había encontrado algo que probara que a lo mejor no era cierto. Entonces se queda como conjetura, algo que se cree que es cierto. Después de 20 años, un día a las 8 de la mañana llega a su oficina y le dicen, un alumno húngaro de 22 años, estudiante de maestría, lo acaba de probar. Imagínense toda una vida dedicada a eso, con mucho dinero, millones de dólares de investigación del gobierno. Sus estudiantes terminaban sacando disertaciones de doctorado, tesis de doctorado en otras áreas, pero menos en probar la conjetura que él estaba seguro que era cierto. Le dicen a las 8 de la mañana, casi se quiere volver loco en ese momento. Lo primero que hace es se mete a su oficina, se encierra. Para las 5 de la tarde sacó con la demostración de su oficina. O sea, lo que no había podido hacer en 20 años con un grupo de gente, lo pudo hacer en un solo día, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Nada más la única diferencia es que ahora sí sabía que había una prueba y que alguien ya lo había hecho. ¿Sí? Entonces, lo menciono aquí porque para mí aquí está la clave. Una de las partes importantes
es que muchas veces la manera de pensar, es la cultura que tenemos, es el condicionamiento que nos hacen las organizaciones, desgraciadamente. Y aquí les voy a hacer un ejercicio rápido que me gusta hacer. A menos que ya se lo sepan, pues a lo mejor lo contestan. Y quién sabe, puede ser, hay porcentaje de gente que lo contesta. Voy a pedirle 5 voluntarios que salgan fuera del salón. 5 voluntarios, no se amontonen. 1, 2, 3, al menos una mujer. Muy bien, les voy a hacer una pregunta, me voy a quitar el micrófono para estar seguro de que no se oye afuera. Y no sé